Divoxradio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic. Ya estamos de vuelta, nuestra pausa comercial. Bernardita, yo le quería preguntar respecto a los principales desafíos que han enfrentado ustedes como fundación al momento de trabajar lo que hemos hablado sobre reinserción social. Si me podrías contar un poco a grandes rasgos, ¿qué es lo que más le ha dificultado a ustedes sacar adelante? Bueno, en realidad son hartos los desafíos. Si lo pudiese acotar como en uno de los desafíos más grandes, tiene que ver de todas maneras con el cambio de paradigma, el cambio cultural en el fondo que hay que hacer y no solo a nivel de empresas, porque uno pensaría que en el fondo las empresas son las que se tienen que poner con el cupo laboral para que sea la guinda de la torta del proceso de reinserción, pero no es así. Nosotros también como sociedad, o sea, en el fondo las personas comunes y corrientes que no somos empresarios, también aportamos un granito de arena en eso. Chile es uno de los países más punitivos, es decir, creemos que frente a cualquier delito, la cárcel es la solución y eso no es así. Entonces, somos nosotros también como sociedad los que tenemos que entender que, que la delincuencia también tiene que ver con brechas sociales no cubiertas y eso también nosotros podemos aportar a eso. Entonces, eso de todas maneras ha sido lo más difícil, el cambio de paradigma. Em, Ahora, cuando yo te puedo decir, o sea, cuando nosotros visitamos a empresas o visitamos a distintos actores, efectivamente vemos un cambio de actitud cuando hablamos de todo esto, pero conlleva mucho esfuerzo, o sea, estar constantemente visibilizando, yendo a hablar a todas las partes que podamos, escribir artículos, empujar a las fundaciones también para que muestren su trabajo y poder visibilizar. Y bueno, todo esto también está en línea, este cambio de paradigma, cambio cultural de nuestra sociedad chilena, también impacta en la poca política pública que hay producto de esto. Entonces, en el fondo, también nosotros creemos que cuando la sociedad también se sume a la reinserción y entienda, la sociedad común y corriente entienda que también la reinserción es clave para poder avanzar en términos de seguridad, ahí quizás sea un tema que esté más en la palestra pública y poder incidir en políticas públicas. Ese Claro, sin duda ha sido el desafío más grande. porque me da la impresión que hacer una política pública para personas que quizás cometieron delito y ahora, bueno, están tratando de reinsertarse, no es como muy políticamente correcto o muy popular, pero versus a lo que se pudiese trabajar, a lo que usted menciona, a disminuir mejorar la seguridad en las calles, en las ciudades, el país en general. Y Exactamente. yo quería, bueno, Perdón. nuestro programa, como le comenté, es sobre principalmente salud mental, pero para nosotros es muy importante también visibilizar lo que están haciendo ustedes. Yo les quería preguntar si ustedes han podido pesquisar o si saben de alguna condición de salud mental que hayan tenido las personas a las cuales ustedes están trabajando actualmente o hayan Eh, como te trabajado. decía, como te decía, no es que nosotros trabajemos directamente, porque en el fondo nosotros articulamos una red de colaboración, pero sí, nuestras fundaciones trabajan directamente con salud mental y bueno, nosotros tenemos hartos datos con respecto a eso. ¿Ya? Bueno, obviamente los sistemas de reclusión hacen que las personas de por sí, imagínate, como independiente de todas estas cifras que yo te he contado, en sí la reclusión hace que las personas vivan en condiciones deplorables. Hay hacinamiento, hay insalubridad, hay plagas, abuso, violencia, o sea, un sinfín de cosas que no solo provienen de sus pares, sino que también de la institucionalidad misma. Y todo esto hace que el entorno de la cárcel sea de una extrema violencia y que también se aleje de lo que uno llama socialización normal o deseable. Entonces, obviamente que sin duda esto impacta de manera muy negativa en la salud mental integral de las personas que están en prisión. De hecho, las condiciones que supone el encierro agravan los trastornos de salud mental de las personas que puedan haber tenido antes de estar en situación de privación de libertad. Y de hecho, hace que desarrollen patologías aún más severas, por ejemplo, la ideación suicida, que es significativamente mayor en personas privadas de libertad que en la población general. Y de hecho, el año 2010, el Ministerio de la Salud
encargó un estudio sobre la prevalencia de trastornos mentales en personas recluidas en las cárceles en Chile, donde participaron alrededor de 1.000 personas imputadas, procesadas y condenadas, de cárceles de la región metropolitana y de la quinta región. Y bueno, los resultados son bien impactantes, me gustaría compartirlos. Por ejemplo, el 27% de los encuestados presentó algún tipo de trastorno mental. Y bueno, los más prevalentes, obviamente, dentro de la cantidad de la larga lista: trastornos adictivos, trastornos de ansiedad, trastornos afectivos, depresivos, trastornos depresivos mayores. Y bueno, si hacemos un zoom también en las mujeres, porque obviamente que cada población, cada grupo tiene sus propias particularidades. Entonces, por ejemplo, si vemos las mujeres, el 20%, solamente el 20% reporta haber recibido atención en la salud mental. O sea, es una escasa atención dentro de los recintos penitenciarios. Por ejemplo, el 19 de ellas declara haber tenido algún intento suicida al interior de la cárcel. El 31 ha tenido la ideación suicida en el último año. Y bueno, obviamente que esto es previo, digamos. El 62% de las mujeres privadas de libertad cuenta con un historial de vulneraciones y abusos. Entonces, obviamente que esta alta tasa de historial de abusos físicos, psicológicos, sexuales que se registran en las mujeres recluidas es un factor muy importante a la hora de considerar la vulnerabilidad psicológica de la mujer. Eh, bueno, otro dato importante es que, bueno, o sea, esto no es tan dato, es lo que puedo compartir, es que en Chile, dentro de las cárceles, se abusa del tranquilizante, porque uno es como el único abordaje en términos de salud mental que existen dentro de los recintos, porque el nivel de depresión es tan alto que es difícil de abordar. Yo creo que eso Y es bueno, como ahí un ya, secreto a voces. Yo creo un secreto a voces porque no es algo que se difunde muy públicamente. exactamente. Y bueno, nosotros escuchamos las experiencias de cerca de las organizaciones que trabajan con nosotros y ellos nos cuentan. De hecho, la Fundación Calén, que está en Los Lagos, nos comentaban que no hay acceso a salud mental, a atenciones de salud mental en Los Lagos, en Puerto Montt. Cuando se les entregan, por ejemplo, farmacología, hay muy baja periodicidad del seguimiento de los esquemas farmacológicos, y que las atenciones psicológicas son inexistentes y debería ser, o sea, según lo que dice el Ministerio de la Salud, sí existe esa oferta, pero se declara que no. Y imagínate que es todo esto que te cuento sumado a lo que trae el hecho de estar recluido, o sea, hacinamiento, las lógicas de encierro, el aislamiento. El aislamiento es muy grave cuando tú tienes un tipo de castigo, te encierran 7 días en una celda, sin ver la luz, básicamente. Falta de higiene personal, falta de higiene del espacio, por ejemplo, problemas de acceso a agua potable, calefacción, plagas, palomas, o sea, es un sinfín. Y uno dice, ¿cómo uno espera o cómo la institucionalidad espera que con todo este contexto que viven las personas que están en la cárcel puedan hacer un cambio en sus vidas y dejar de cometer delitos? O sea, es muy difícil. Y bueno, considerando igual la situación que hay respecto al financiamiento de fundaciones, ONG actualmente en el país, bueno, han pasado casos que son bastante lamentables, pero aparte de eso, en general no hay muchos recursos disponibles. Es poco el financiamiento que las fundaciones como ustedes pueden postular. ¿Cómo hacen todo esto posible con todas estas dificultades? Exactamente, hay muy poca oferta, casi inexistente. De hecho, el proyecto Más R, que fue este proyecto que se fundó y se creó a raíz de esta alianza público-privada que financia capacitación, acompañamiento e inserción laboral, se ha ido desinflando por los bajos resultados. Y eso es lamentable en el fondo, porque las fundaciones tienen que salir a buscar recursos por donaciones de personas particulares, donaciones de filántropos, etcétera. No hay una institucionalidad que avale este trabajo que están haciendo las fundaciones. Y eso es lo grave, porque finalmente nosotros como red de agrupaciones vemos cómo todos los días las fundaciones nos llaman y nos dicen:
estoy hasta el cuello, no consigo financiamiento, no adjudiqué la licitación del proyecto MAER, no adjudiqué la licitación con Gendarmería directamente. Entonces, todas esas cosas van mermando el trabajo y si no están estas fundaciones, prácticamente eh, hay muy escasa oferta programática que llega a las personas recluidas. Em, y eso, tratamos siempre de salir a buscar más opciones. También hay algunos fondos que son del Ministerio del Trabajo, hay otros fondos del Ministerio del Interior, pero insisto, o sea, cuesta lograr convencer que esta población es merecedora de algún tipo de intervención. O sea, yo creo que en el fondo no es por dejarlo a ustedes sin trabajo ni nada por el estilo, pero debería haber una política pública que pudiera aportar, o por lo menos el enfoque en financiamiento a fundaciones u ONG que trabajen en esta línea. Y dentro de lo que conversábamos antes sobre salud mental en general, ¿con qué otros profesionales ustedes se han vinculado para poder trabajar con la comunidad en vías de reinserción? O sea, las fundaciones siempre tienen dentro de sus equipos de trabajo cuentan con equipos de la salud en el fondo de todo ámbito, o sea, desde terapeutas ocupacionales, asistentes sociales, psicólogos, psiquiatras, siempre hay un equipo detrás de esto y que obviamente ayuda a esta reinserción que todos buscamos. Y bueno, con respecto a lo que decías antes, esto de que no es por dejarnos sin trabajo, o sea, ojalá llegue el año en que no tengamos más trabajo y que esto se tome desde la institucionalidad y desde el Estado. Yo creo que todas las fundaciones tienen ese mismo discurso, en el fondo que ojalá llegue el día en que no se necesite que otro actor privado tenga que estar velando en el fondo por los derechos de las personas privadas de libertad. Igual hemos estado conversando bastante sobre todo lo que sea estigma también, es un tema que hemos tocado o ha pasado cerca en gran parte de la conversación. De hecho, el mismo tema de las políticas públicas, conversábamos un momento que no es algo muy popular. ¿Y ustedes qué han podido trabajar para promover la inclusión y la inclusión social también de las personas? ¿Cómo ustedes han podido también transmitir a la sociedad de alguna forma o las fundaciones con las cuales ustedes trabajan eh, este concepto, esta visión que tú me cuentas ahora? Bueno, nosotros dentro de nuestro quehacer está el ítem de visibilizar nuestra causa, de visibilizar el trabajo de todas las fundaciones y actualmente estamos empujando un proceso participativo donde, bueno, que participan las 30 organizaciones también de la red. Y acá en el fondo el que se llama Hablemos de Reinserción, y acá el objetivo es poder, uno, visibilizar y posicionar a la reinserción como un medio eficaz para disminuir la delincuencia. Por otra parte, reflexionar cada persona sobre qué puedo aportar yo desde mi lugar en la sociedad hacia la reinserción. Y por último, fijar un día nacional de manera oficial de la reinserción. ¿Ya? Este es el proceso participativo, Hablemos de Reinserción, que estamos impulsando como las organizaciones que trabajan en la red. Y acá, obviamente que la idea es poder entender qué hay detrás de la reinserción, cuáles son las brechas, cuáles son las causas de por qué las personas llevan a delinquir, qué aumenta las probabilidades de que una persona delinca, etcétera. Entonces, aquí, bueno, la invitación para todos es que puedan participar de este proceso participativo. Hay dos formas de participar, de forma individual, que no toma más de 5 minutos, respondiendo un formulario, y la otra manera es realizando un encuentro autoconvocado. ¿Ya? Y bueno, en nuestra página web ustedes tienen todo el material disponible en juntosporlareinserción.cl, encuentran este formulario que les comento, este kit de facilitadores para los encuentros, y lo único que hay que hacer en el fondo es poder sistematizar las respuestas que se van teniendo. Todo esto con el fin de poder visibilizar la reinserción, instalarla como un medio eficaz para disminuir la delincuencia.
Y ya para ir terminando, yo quería hacer una pregunta más enfocada a la comunidad, como estábamos conversando recién. ¿Y cómo pueden las personas que, por ejemplo, nos están escuchando en este momento contribuir a la reinserción social? Bueno, por supuesto participando en este proceso participativo que los invité, obviamente porque nosotros creemos que primero tiene que haber una reflexión y un entendimiento del problema y después, obviamente, si la opción es colaborar, si eres una empresa, por ejemplo, puedes entregar algún cupo laboral a una persona con antecedentes penales o, por ejemplo, si tienes alguna expertise de algún tipo, puedes ser voluntario con alguna fundación y apoyarlos, por ejemplo, en procesos de salud mental, por ejemplo, en tu caso, o apoyar con la contabilidad, por ejemplo, de una fundación, también comprando productos de los emprendimientos. Y hoy día, actualmente, hay hartas colectas activas. Está de la Fundación Calén, está la Fundación Proyecto B, está la Fundación Ítaca, y esas las pueden ir a ver directamente a sus redes sociales. Y con eso, obviamente, todas las personas podrían estar ayudando en la reinserción desde todos los frentes, en el fondo entendiendo que todas estas fundaciones también abarcan la mayor cantidad de personas privadas de libertad, abarcan mujeres, abarcan jóvenes, abarcan adultos, y así tú puedes ir buscando quizás una fundación que más se adecue a tus intereses y puedes apoyar con un voluntariado o donando con estas colectas nacionales. Muchísimas gracias, Bernardita Fres, directora de la Fundación Juntos por la Reinserción. Les deseamos todo el éxito en lo que están desarrollando y esperamos verlos pronto. Muchas gracias a ustedes, Andrés, por la invitación. Y ahora nos vamos a una breve pausa comercial y volvemos. Divoxradio.com. Conversaciones de valor. Divoxradio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología.